Pepe Mujica. Ya estamos de regreso, gracias por seguirnos sintonizando a través de la poderosa de Primera Plana. Si usted nos sigue también a través de las redes sociales en este espacio de Casilla 24, estamos platicando con Jesús Remigio García Maldonado, el dirigente estatal del Partido de Nueva Creación Más Michoacán, que esta semana hizo un anuncio importante, un anuncio que quizá cayó de sorpresa, no se veía venir, en donde se manifiestan en favor de la candidatura de Alfonso Martínez en la disputa por la alcaldía de Morelia, que es considerada pues la cereza en el pastel en este proceso electoral. Remigio, ¿cuáles fueron las valoraciones, las ponderaciones, los elementos que los llevaron a ustedes a tomar esta determinación? ¿Por qué Alfonso y por qué no alguno de los otros contendientes? Sí, mira, yo creo que a lo mejor no se alcanzó a recoger la integralidad del mensaje en la rueda de prensa. En la rueda de prensa se centró más en informar el avance que han venido teniendo y crecimiento las candidaturas de Más Michoacán. Nosotros nos hemos enfrentado como partido político local. Ustedes saben que los partidos políticos locales pues postulamos únicamente para las candidaturas estatales, en este caso en particular diputaciones locales y presidencias municipales. Y no postulamos en elecciones federales, una diputación federal, al Senado de la República, la presidencia. El no postular en el Senado de la República y las diputaciones federales es una barrera inequitativa e inconstitucional que tenemos en nuestro diseño político que restringe, que es lesiva del federalismo político y del federalismo mexicano. Esa ya será una barrera que vamos a derribar pasando la elección del 2 de junio. Pero el no tener esa posibilidad en este momento, hemos sido pues nos hacen hemos recibido muchas inquietudes, muchos interesados en que Más Michoacán los respalde, los apoye y demás. Nosotros lo que hemos optado es por fijar una postura muy clara, muy concreta, de que en cada municipio, en cada región hemos dejado con libertad a nuestra militancia de que decidan cómo participar en cuanto a la elección federal y en candidaturas en las que Más Michoacán no está postulando, como en el caso de Morelia no estamos postulando a la alcaldía de Morelia, al ayuntamiento. Ahora bien, eso no significa que Más Michoacán trace una línea, trace una indicación de cómo votar, no, somos un partido de libertad e independiente que deja la decisión a la militancia. En esa ocasión lo que hicimos fue básicamente transmitir opinión que hemos recibido de algunos militantes de Más Michoacán en Morelia que han simpatizado en la candidatura del presidente municipal, pero nosotros como partido Más Michoacán, estamos centrados única y exclusivamente en atender, acompañar y trabajar por las candidaturas de Más Michoacán. No nos distraemos en andar desgastándonos, en andar cansándonos y pidiendo el voto por una candidatura que no sea postulada por Más Michoacán, en razón de que el objetivo central de Más Michoacán es consolidar la presencia y el registro de Más Michoacán y una presencia significativa, una presencia que sea valorada y digna en cuanto a lo que represente en los lugares que vamos a ganar el 2 de junio. ¿No fue entonces una adhesión formal? Compartimos ahí la opinión de algunos compañeros militantes de la ciudad de Morelia. Para nosotros es un tema ya concluido. Ahorita estamos viendo el 2 de junio, estamos viendo el domingo, estamos preparando quiénes serán nuestros representantes de casilla
que tengan los elementos necesarios, básicos y esenciales, desde su nombramiento, desde su distintivo, su hoja de incidentes, sus cuadernillos de listados nominales, y que estén en condiciones, capacitados, habilitados para ir a cuidar, vigilar y defender el voto, resguardar el voto que la ciudadanía deposita en favor de Más Michoacán. ¿Por qué no postularon candidato en Morelia, Remigio? Nos ganó el tiempo, Ustedes saben que como Más Michoacán logramos tuvimos el registro válido y reconocido por el Instituto Electoral de Michoacán a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio del año pasado, prácticamente abrimos los ojos a la luz pública como partido político local, y en poco tiempo habría que también empezar a integrar estructuras del partido como las dirigencias municipales. A la par iniciamos en paralelo una campaña de afiliación y credencialización muy interesante que lo hemos ido consolidando. Más de los afiliados que obtuvimos en el proceso de formación del partido, y les pongo un botón de muestra. En Acuitzio del Canje, por ejemplo, en esas campañas de trabajo que hicimos, logramos, el municipio se gana con 1,500 votos. Nuestra dirigencia municipal ahí, ahora candidato, logró afiliar a cerca de 500 ciudadanas y ciudadanos de Acuitzio, con representatividad de las 14 secciones electorales en toda la territorialidad donde se instalan casillas. Entonces fue una presencia significativa y sólida, y en eso nos enfocamos, y en poco tiempo habría que también construir las candidaturas, los acuerdos. O sea, muy acelerado ese proceso, muy rápido, pero muy satisfecho porque se ha contado con la participación decidida y determinada de la militancia y la ciudadanía, que ha tomado un papel dentro de Más Michoacán. Qué manera tan educada de evadir el tema de Alfonso Martínez, de Remigio, de verdad se lo tengo que reconocer, gente, por más que Adán intentó, pero esa manera de lograr dejar de lado el tema. Estamos enfocados en Más Michoacán, y hablando de las campañas, estamos a horas de que culminen, a horas de que se llegue el tema de la veda electoral. ¿Qué te parecieron las campañas a nivel Michoacán? Claro. El derroche de dinero, sabemos que no hay piso parejo, sabemos que no es lo mismo un Más Michoacán que un Morena, que un PRD, que un PAN, que un PRI. Vimos desde peleas de brigadas espectaculares, grandísimos, regalos, playeras, pulseras, banderas, trípticos, gente que optó por los medios digitales, incluso guerra sucia dentro de los mismos medios digitales. Vemos, te metes a YouTube y te sale un anuncio de Alfonso Martínez, te sale cualquier cantidad de cosas dentro de las redes sociales. Parece ser que los candidatos no tienen nada nuevo que ofrecer. Parece ser que los monstruos de la política están apostando por las marcas. Vemos a partidos que están optando más por recalcar que van a seguir los apoyos federales en lugar de hacer propuestas, de convencer. No vemos liderazgos, no vemos gente que de verdad pueda convencer a los ciudadanos. Hay partidos, hay marcas que sí te arrastran algunos votos, pero no hay ese carisma, esa autenticidad de una figura política que logre convencer a la gente, que logre pararse frente a una multitud y que logre hacer ese clic con la gente, que logre convencer. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Más Michoacán es un partido de un año, es un partido nuevo, es un partido que no tiene ese margen económico para poner espectaculares en toda la capital o en todos los municipios. Pero ¿cómo viste las campañas? ¿Cuál fue tu punto de vista el día de hoy, a unas horas de que culminen las campañas? Claro, mira, te pongo una pregunta muy interesante, Mauricio, muy interesante, y bueno, creo que nos has compartido parte de lo que la realidad se vive afuera con el hartazgo, el hastío de la ciudadanía, ¿no? Nos enfrentamos desde luego a unas campañas muy inequitativas, totalmente inequitativas, con autoridades electorales, tanto federal como estatal, tibias en cuanto a vigilar y aplicar los instrumentos y mecanismos de verificar la entrada del dinero a la política. Un tema que debe cuidarse y resolverse de aquí en adelante también es que el dinero no mande el resultado, que la entrada del dinero no mande el resultado de una elección. Y lo que vemos, por ejemplo, te has preguntado por qué hay muchos que prefieren ser candidatos a diputados locales en lugar de diputados federales.
por los incentivos económicos, el tema del Congreso del Estado es mejor. Buenísimo. No es por su convicción, no ¿verdad? es por su convicción. Estar cerca de la gente. Nomás veamos, veamos así de sencillo. ¿Cuántos diputados terminan una legislatura y resulta que repentinamente son grandes y prósperos aguacateros, huertas de limones, etc. Inmobiliarios, gasolineras y demás? Entonces, transportistas. ¿y dónde queda la representación, la función de contrapeso del Congreso del Estado? De contrapeso y de equilibrio político, de ser un equilibrio al ejercicio del poder político del Ejecutivo o del Judicial. Está ausente. Estamos en una realidad de un Congreso evaporado, muy evaporado, que no asume ese rol de equilibrio y de contrapeso y que de vigilancia a los demás poderes y que funcione mejor pues un Estado de Derecho, un Estado constitucional de Derecho aquí en nuestra entidad federativa. Simplemente que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. ¿Cuántas iniciativas no las bajan de Wikipedia o no sé de dónde, de otras fuentes, o las copian? Entonces es un tema de la falta de compromiso, y por esa falta de compromiso pues llegan candidaturas bendecidas y iluminadas desde la Ciudad de México que se aparecen como un fantasma, candidaturas fantasmas en las campañas, y son las únicas opciones que tiene el ciudadano, y es lo que alcanzan a votar más, es la que se queda con una representación deficiente e insuficiente. Entonces por eso nosotros nos decidimos a generar esta nueva pista de juego en partido local, abierto y libre, que abra y que juegue las candidaturas que surjan de abajo, y no vengan con la iluminación ni con el dedo desde Morelia a quien se bendice y se ilumina la estrella de Belén en una candidatura. Creo que no. Tenemos que romper y superar esa realidad. Oye, Remigio, y en el caso de Más Michoacán, ¿tuvieron alguna dificultad durante la campaña con los candidatos, las candidatas que ustedes postularon, que haya implicado que se bajaran de la contienda por cuestiones de amenazas, de intimidaciones? Mira, sí tuvimos algunas dificultades. En esos casos en particulares, nosotros optamos mejor por proteger la integridad de las personas, no exponerlas, ni tampoco exponerlas de quién se trata, de qué lugar son, porque son las personas que se siguen quedando viviendo en el territorio, en la región, y donde no van a contar con una protección en todo el tiempo que sigue, después fuera de la elección, con una protección de custodia del Estado, de la Federación o demás. No es así. Entonces decidimos resguardar y privilegiar la integridad de las personas, y sí tuvimos algunos casos que nos impactaron en alguna región, incluso algunas que nos notificaron para el cierre ya del registro de la candidatura, cerrarse a las 11:59 de la noche, a las 9 de la noche está recibiendo la llamada de que siempre no. Entonces sí tuvimos algunos desajustes en ese sentido, pero que fuimos ya habilitando y teniendo los cuidados. Ahora sí que es parte de la realidad que se tiene que resolver en el futuro inmediato ya. En materia de violencia política, de violencia en contra de políticos o de aspirantes, ¿cómo percibes este proceso electoral 2024 comparado con otros que te ha tocado vivir también? Claro. Me parece que llevas por lo menos unos, ¿qué serán? 5 o 6 procesos electorales. Sí. ¿Remigio? ¿Más o menos? Más o menos. más o menos. Fíjate que esa es una deuda que tenemos las personas, que tenemos las familias, una deuda histórica que tenemos, que todos los partidos políticos, en no ir generando la formación y ir promoviendo una cultura política y democrática, una cultura de civilidad, de tolerancia, de convivencia y de colaboración mutua. Yo creo que aquí nos ha dado miedo, nos ha faltado
como partidos, como sociedad, impulsar una agenda común para Michoacán. Una agenda común, que centremos una agenda común, por ejemplo, en cómo resolver el problema estructural y crónico y traumático de la inseguridad, de la violencia, desapariciones forzadas, de los dolores traumáticos que viven muchas familias en las regiones del interior, madres que tienen ya a sus hijos, algunos en la cárcel, otros en el panteón, otros desaparecidos, pequeños en la orfandad, un tema crítico y caótico, y que quienes han estado en el gobierno no han tenido la responsabilidad, el deber, el compromiso, la sensibilidad de comprender ese problema estructural y cómo construir una sociedad. Michoacán requiere la implementación de procesos de construcción de paz. Y cuando digo procesos de construcción de paz, no es salir como demagogos trasnochados, que la cultura de la paz, que esto y lo otro, no, y como bandera no. Eso es ser también demagogos trasnochados. Y no solamente demagogos, también trasnochados. Con esas banderas, pero que no se ocupan en los problemas reales que vive el Estado. O sea, los problemas reales que vive el Estado es cómo comprender esas realidades que están abajo y que las estamos empezando a vivir aquí. Volteemos a ver algunas colonias aquí alrededor de Morelia, qué es lo que se está viviendo y por qué luego tantos asaltos en el centro, en este otro lugar, y tantos temas de las adicciones. Es un tema que hemos dejado un vacío y una deuda que tenemos todos con el Estado de Michoacán. ¿Qué es un demagogo trasnochado? ¿Cómo lo con respeto para que... ¿Cómo lo describes? Sí, mira, para mí un demagogo trasnochado es aquel demagogo que se voló la barda, que se excedió en toda su dimensión, en la falsedad de una presunta o aparente propuesta que la trae como bandera, ¿no? Una bandera que la trae, pero que esconde también una intencionalidad, nada más, no por resolver el problema general, sino por llenar una vanidad y una exhibición personal en el tema. ¿Y si lo puedes definir en una palabra nada más? Oportunista nada más. Yo sí la entendí, nada más que vi a Mauricio con signo de interrogación. Dije, a ver, déjame le pregunto, a ver si es lo que estoy yo pensando y que le expliques a Mauricio un poquito. Remigio, algo muy importante que me llama muchísimo la atención y que quiero comentarte, desde tu dirigencia estatal, ¿cómo motivar a los ciudadanos para que formen parte de un partido nuevo? Cuando vemos a estos monstruos que es muy difícil, que tenemos un México polarizado totalmente, alguien nuevo que tal vez desde la preparatoria, desde la universidad, tenga esos sueños de ser político, que le emocione la política, que haga política en su escuela, que haga política en su casa, prácticamente todos hacemos política, pero de ahí a lograr convencerlo de que forme parte de un partido y aún más complicado convencerlo de que sea el abanderado de una candidatura. ¿Cuál fue tu trabajo? ¿Qué le dices a esos jóvenes? ¿Qué le dices a esos hombres, a esas mujeres que les interesa la política y que ven algo muy difícil en poder participar o competirle a estos grandes partidos? Claro, mira, lo que les digo es que nunca hay que desmayar. Nunca hay que desmayar, siempre hay que estar firmes, con una convicción muy firme, muy hacia el frente, con una meta enfocada y muy precisa de contribuir a mejorar la situación del Estado, del entorno que tenemos y que vivimos. Y sin duda alguna es una tarea muy pesada, muy difícil, y más en estos momentos que la gente lo que menos quiere es participar, saber de política, integrarse. Entonces es un proceso de una labor de convencimiento de que hay que sumar, integrar personas, un grupo de personas, para que a su vez nos ayuden a expandir, a extender el planteamiento político y social y organizativo que se tiene en un lugar, en un municipio, en una región o en una ciudad. Eso es lo que nos ha permitido avanzar y desarrollar y avanzarle, y sobre todo buscando primero con visualizar, equivocarnos lo menos posible,
e integrar agentes de compromiso, porque también ahorita nos encontramos en una época que hay una gran problema de extinción de personas de compromiso. Se está agotando la gente que ya sea de compromiso, ya no los hacen como de antes. convicción, es pesado, pero se requiere, vale la pena hacerlo para recuperar, rescatar la viabilidad del futuro, o sea, la viabilidad del futuro, y de esto debo decir, se los debo compartir. Un lugar donde hicimos este proceso así fue Jacona. En Jacona, yo le llamo, fue el lugar donde pusimos la primera piedra de Más Michoacán, porque fue la primera conversación municipal regional como equipo para plantear si se forma un partido político o no, y de ahí surgió el sí formar Más Michoacán. Y se preparó desde entonces ahí la asamblea municipal. Logramos una asamblea municipal con más de 300 personas, que el propio Instituto Electoral de Michoacán no alcanzó a registrar a los asistentes. Tú veías en el salón donde fue el punto de la asamblea, alrededor en las cuadras, la fila de la gente por entrar. Entonces, un proceso muy interesante que le ha dado sentido y contenido al proyecto de Más Michoacán. El domingo estuvimos en el cierre de campaña de nuestra planilla en Jacona, una planilla, la verdad, muy abierta, muy ciudadana, y que tiene muy orgánica y muy natural, que conectó, que la hizo suya a nuestra percepción, la hizo suya una gran parte de la localidad de Jacona, y que tenemos posibilidad de ganarla. ¿Vas a dormir tranquilo el 2 de junio? El 2 de junio creo que no vamos a dormir. El 2 de junio vamos a estar atentos, al pendientes, y bueno, después de la jornada de las 6, no tanta situación que hay que atender de muchos lugares, y aquí mismo no termina durmiendo uno. Nada más es bañarse un rato y otra vez en la normalidad, seguirle durante el 3 de junio, porque hay que preparar otro momento muy importante. Mira, la elección, primero los que van a ir a casilla tienen que levantarse a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, para poder estar a las 7:30 en el punto de instalación de la casilla. Y las casillas van a terminar su tarea de conteo de votos y clausura de la casilla, y luego remisión del paquete. Andan terminando por temprano 11, 9 de la noche, o 1, 2 de la mañana, o hay quienes terminan a las 5 de la mañana en muchos lugares. Y luego de ahí hay que preparar toda la documentación, el análisis de los paquetes, actas y demás para las sesiones de cómputo el miércoles. Estamos hablando, amaneces el lunes así, y te queda nada más el martes y lo que te queda el lunes para preparar todo eso y irte a la sesión de cómputo, donde se van a contar o validar las actas de escrutinio cómputo, o donde se van a abrir los paquetes. Y después de ahí te viene el tema de la lucha en el Tribunal Electoral. Entonces, las impugnaciones y demás. Muchas entonces, se caen en Toluca, qué miedo le tienen a Toluca varios. Entonces, figuras públicas. pues sí, es laborioso. Y no al equipo, amigo. Y no al equipo, así es. No al equipo. Sí. No, que también a veces, ¿verdad? Bueno, oye, Remigio, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a compartirnos con la audiencia tus puntos de vista sobre este proceso electoral. Un último mensaje sobre la importancia de ir a votar el domingo, y además hacerlo de manera informada, digo, no como, claro, como borregos ahí nada más. Así es. Por alguna cuestión ahí de beneficio momentáneo, o alguna cuestión nada más por compromiso. Sí, finalmente agradecerles a Dan, Mauricio, gracias, por este gran espacio y este gran momento de conversar, intercambiar opiniones con ustedes en Casilla 24, en Primera Plana y Radio La Poderosa. Entonces, muy encantados, y decirles simplemente que para Más Michoacán es un triunfo que salga cada ciudadano, que salga un ciudadano más a emitir su voto, a votar de manera libre, informada, y por la candidatura y el partido que más le convenza, pero que ejerza el voto, que no se quede sin participar. Y lo que ofrecemos en Más Michoacán es que también el voto que puedan
inclinarse, si fuera a decidirse por más Michoacán, les ofrecemos que será un voto de compromiso, que se resguardará esa representatividad en las presidencias municipales para hacer un buen gobierno municipal o en el Congreso del Estado, cuidando que las diputadas o diputados hagan bien su papel y que si los seducen los encantos de las monedas a los diputados, pues también el partido habremos de implementar procedimientos para tomar sanciones efectivas y eficaces en cada uno de los casos. Perfecto, que así sea. Muchas gracias, Remigio. Al contrario. Nuevamente. Gracias. Mi estimado Mauricio. Adán, muchísimas gracias, Remigio, Al muchísimas contrario, gracias de verdad gracias. por tu tiempo, por esta valiosa información para la gente. Y gracias a usted sobre todo que nos está sintonizando, nos está siguiendo a través de las redes sociales, por habernos acompañado en esta nueva emisión de Casilla 24. Le esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche y ojalá que haya sido de su interés para que tenga usted más elementos de valor al momento de tomar una decisión tan importante y trascendental como será la votación del próximo domingo. Que tenga muy buena noche. Mi nombre es Adán García. Gracias por habernos atendido.